Mi cuñada me dijo que mi vestido de novia es el peor que ha visto en su vida. Pero el discurso de mi hermano reveló sus planes para arruinar mi boda. Mi cuñada Caro no paró de hablar mal de mi vestido de novia desde el momento en que lo vio. Ese escote te hace ver como si estuvieras rogando por atención, me dijo durante la prueba. El encaje parece de cortinas viejas. ¿Estás segura de que quieres usar algo tan anticuado? Este era el vestido de mi abuela, el que usó en 1952, restaurado y ajustado para quedarme perfecto. Significaba el mundo para mí, pero Caro actuaba como si lo hubiera sacado de la basura. Todos los días me enviaba enlaces de otros vestidos. Este te taparía mejor los brazos. Oh, ¿este te haría ver menos caderona? Cuando le dije que estaba feliz con mi elección, suspiraba y decía, hay gente que simplemente no quiere verse espectacular el día de su boda. En mi despedida de soltera, les dijo a todos que había intentado ayudarme a encontrar algo más favorecedor, pero que yo era demasiado necia para escuchar. Hasta me ofrecía pagarle un vestido mejor, pero insiste en usar esa tiliche vieja, anunció frente a 40 invitadas. Mi mamá estaba furiosa, pero se mantuvo callada para evitar un drama. Caro llevó muestras de tela a mi fiesta de soltera por si te arrepientes. Todavía podríamos encargar algo decente si pagamos envío express. Pasó toda la noche contándoles a extraños en el bar que estaba cometiendo un gran error con la elección de mi vestido. Va a ver las fotos y va a llorar, repetía. La semana antes de la boda, Caro llamó a mi fotógrafa y le dijo que evitara las tomas de cuerpo completo porque el vestido no favorecía. Llamó a mi maquillista para sugerirle un contour muy marcado para equilibrar lo que el vestido le hacía a mi cara. Llamó a la florería para recomendar ramos más grandes para distraer del vestido. Todas me llamaron confundidas e incómodas. Se apareció en la cena de ensayo con una funda para ropa. Traje un vestido de repuesto, por si entras en razón. Era una cosa ajustada, corta, y con lentejuelas. Esto es lo que usan las novias modernas. Ese vestido viejo te hace parecer que vienes disfrazada de tu abuela. Mi novio Beto le dijo que parara, pero ella contestó que estaba tratando de salvarme de mí misma. La mañana de mi boda, mientras me arreglaba, Caro seguía haciendo comentarios. La luz realmente está mostrando lo amarillenta que está esa tela vieja. ¿Y estás segura de que quieres traer los brazos hacia el descubierto? Mis damas estaban listas para sacarla a patadas, pero les dije que la ignoraran. Tenía mis razones para mantener la calma. Mientras caminaba por el pasillo, escuché a Caro susurrarle a alguien. Parece que lleva un disfraz de una obra de teatro de la colonia, pero todos los demás estaban llorando de lo hermoso que se veía el vestido. Mi abuela, que tenía 93 años y estaba ahí en su silla de ruedas, sollozaba de alegría al ver su vestido de nuevo. Después de la ceremonia, durante la hora del cóctel, Caro acorraló a diferentes parientes para señalar todo lo que estaba mal con mi vestido. El dobladillo desigual de los ajustes, cómo el bordado se había opacado con la edad, la silueta que no favorecía mi tipo de cuerpo. Ella no sabía que mi prima Jani estaba grabando los discursos para mi abuela, que es sorda de un oído. La recepción fue cuando las cosas se pusieron interesantes. Caro llevaba casada con mi hermano Memo 8 años. Su boda había sido un evento masivo y carísimo, donde ella usó un vestido de diseñador de $340 del que hablaba constantemente. Ese sí fue un vestido de novia de verdad, decía siempre. Durante los discursos, Memo se puso de pie para dar su brindis de padrino. Pero en lugar de hablar de Beto y de mí, empezó a hablar de Caro. Ver a mi hermana con el vestido de mi abuela hoy me hizo darme cuenta de algo importante, dijo. La sala se quedó en silencio. Me di cuenta de que algunas personas entienden lo que importa en un matrimonio y otras no. Caro sonrió, pensando que él estaba a punto de darle la razón sobre el vestido. Memo continuó. Mi hermana eligió un vestido que representa familia, historia y amor. Es el mismo vestido que nuestra abuela usó cuando se casó con nuestro abuelo, y estuvieron juntos 67 años hasta que él falleció. Se giró para mirar directamente a Caro. Mi esposa se la pasó toda la planeación de nuestra boda obsesionada con tener lo más caro de todo. El vestido, las flores, el lugar. Decía que era para crear recuerdos, pero en realidad era para presumir. La cara de Caro se puso roja. Ese vestido de $340 del que nunca para de hablar lo usó una sola vez. Está guardado en nuestro closet en una bolsa que costó más que la renta de mucha gente. Mientras tanto, mi hermana está usando un vestido que ha sido usado por la mujer que nos enseñó lo que realmente es el amor. Sacó un sobre. Caro, ya que te preocupa tanto el qué dirán y lo que la gente usa, tal vez deberías saber que todos aquí han estado hablando de tu atuendo hoy. Ella miró su vestido. Un vestido de cóctel de encaje blanco que había usado en mi boda. Memo levantó el sobre y vi cómo la sonrisa de Caro se ponía tiesa, como plástico dejado al sol. La sala se quedó tan callada que pude escuchar mi propio corazón latiendo. Memo abrió el sobre y sacó su teléfono, sosteniéndolo para que todos pudieran ver la pantalla. Dentro de este sobre hay capturas de pantalla que Jani tomó durante la hora del cóctel, dijo, con su voz resonando por todo el salón. Grabaciones de mi esposa diciéndoles a 3 parientes diferentes que mi hermana parece que lleva un disfraz de una obra de teatro de la colonia. Un tenedor cayó sobre el plato de alguien cerca del fondo. El sonido del metal resonando en el silencio. Vi cabezas voltearse, gente inclinándose para susurrar. La cara de Caro pasó de rojo a blanco en unos 2 segundos. Empujó su silla tan rápido que raspó el piso, y su vestido de encaje blanco atrapó la luz de la lámpara cuando se puso de pie. Memo,
comenzó, pero él levantó la mano y siguió hablando por encima de ella. Siéntate, Caro. Llevas 6 meses criticando las decisiones de mi hermana, y ahora todos se enterarán de eso. Su voz era tranquila, pero había algo duro debajo, como acero envuelto en terciopelo. Caro abrió la boca de nuevo, luego la cerró. Sus manos temblaban mientras agarraba el borde de la mesa. Después de lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo 10 segundos, se sentó lentamente. Su cara estaba totalmente roja y pude ver una vena latiendo en su cuello. Memo tocó la pantalla de su teléfono un par de veces y de repente la voz de Caro llenó la sala a través del sistema de sonido de la recepción. Intenté todo para que usara algo decente, pero ella insistió en ese trapo viejo y amarillento. Hay gente que simplemente no tiene gusto. El audio era nítido, y reconocí el ruido de fondo de la hora del cóctel, el tintineo de copas y la música suave. Varios invitados jadearon en voz alta. Miré a mi mamá y vi cómo se cubría la boca con la mano, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. 2 de mis tías en la mesa de al lado miraban a Caro como si nunca la hubieran visto. Jani estaba cerca de la cabina del DJ con su teléfono aún en la mano, luciendo nerviosa y satisfecha al mismo tiempo. La mano de Beto encontró la mía debajo de la mesa, sus dedos cálidos y firmes mientras apretaban fuerte. Memo siguió hablando, con los ojos recorriendo el salón. Mi esposa llamó a la fotógrafa, a la maquillista y a la florería para intentar sabotear la boda de mi hermana, porque no pudo soportar que las elecciones de alguien más fueran diferentes a las suyas. Vi cómo la fotógrafa en la parte de atrás de la sala empezó a asentir con la cabeza muy rápido, confirmando la historia a los invitados sentados cerca de su mesa. La mujer junto a la fotógrafa puso la mano en su brazo y le susurró algo, probablemente preguntando si era verdad. Más gente estaba susurrando ahora, un murmullo bajo de voces esparciéndose por el salón como ondas en el agua. Caro recuperó la voz y se puso de pie, su silla raspando el piso por segunda vez. Sus manos seguían temblando, y cuando intentó alisarse su vestido blanco, noté que sus dedos temblaban. «Esto es ridículo, Memo», dijo. Estaba tratando de ayudar. Alguien tenía que decirle la verdad sobre ese vestido, pero su voz se quebró justo a la mitad, rompiéndose en la palabra verdad como si fuera demasiado pesada de llevar. Varios invitados ahora se susurraban y se miraban de reojo entre Caro y yo, sus caras mostrando que estaban empezando a entender lo que realmente había estado pasando. Mi dama de honor, Majo, se inclinó desde su asiento y me apretó la otra mano, la que Beto no sostenía. Memo se giró para mirar a Caro, y vi algo en su rostro que nunca había visto antes cuando la miraba. Era decepción mezclada con algo más duro, algo que parecía que había tomado una decisión importante. Usaste un vestido blanco en la boda de mi hermana, Caro. Blanco. En la boda de otra persona. ¿Y crees que estabas tratando de ayudar? El murmullo en la sala se hizo más fuerte, la gente ahora sí hablando en voz alta en lugar de solo susurrar. Vi a invitados que no parecían haber notado el vestido de Caro antes, ahora mirándola con la boca abierta. Una de las tías de Beto de hecho señaló el vestido de cóctel de encaje blanco de Caro, luego se cubrió la boca con la mano como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Mi abuela movió su silla un poco hacia adelante, las ruedas haciendo un suave chirrido en el piso. La sala se quedó en silencio otra vez, todos volteando a verla. Ese vestido que tu esposa está criticando fue el vestido que usé cuando me casé con el amor de mi vida. Tuvimos 67 años juntos antes de que él falleciera. Su voz era fuerte a pesar de sus 93 años, más fuerte de lo que la había escuchado en meses. Miró directamente a Caro, sin parpadear, sin desviar la mirada. ¿Cuántos años crees que durará tu matrimonio si así es como tratas a la familia? La pregunta quedó suspendida en el aire como humo, y vi a varias personas en las mesas cercanas hacer una mueca ante lo directa que fue. La cara de Caro se arrugó como papel estrujado en un puño. Agarró su bolso de la parte de atrás de su silla, el broche de metal haciendo un sonido de clic. No tengo por qué escuchar esto. Memo, nos vamos. Lo dijo como una orden, como si esperara que él se levantara y la siguiera. Pero Memo no se movió de su lugar en el micrófono. Solo se quedó ahí, mirándola con esa misma expresión de decepción. Los segundos pasaron. 5, 10, 15. La gente estaba paralizada en sus asientos, observando para ver qué pasaría. La cara de Caro pasó de enojada a confundida, a algo que parecía pánico, al darse cuenta de que Memo no iría con ella. Memo finalmente se movió, pero en lugar de caminar hacia Caro, dejó el micrófono en la mesa principal y caminó hacia donde estaba nuestra abuela en su silla de ruedas. Se arrodilló junto a su silla, una rodilla en el suelo, y la miró a la cara. Lo siento, abuela, debí haber dicho algo hace meses cuando todo esto comenzó. Su voz era más baja ahora, dirigida a ella, pero lo suficientemente fuerte para que la gente cercana aún pudiera escuchar. La abuela extendió la mano y le dio una palmada en la mano con sus dedos arrugados. Luego se inclinó y dijo algo demasiado bajo para que el resto de nosotros lo escucháramos. Vi cómo los hombros de Memo se relajaban un poco mientras asentía, y vi lo que parecían lágrimas en las comisuras de sus ojos. Caro seguía parada junto a su silla, con su bolso apretado contra su pecho como un escudo. Miró alrededor del salón, probablemente tratando de decidir si debía irse sola o seguir esperando a Memo. Su hija adolescente, Sophie, se levantó de su asiento en la mesa familiar y caminó a través de la pista de baile hacia mí. Se detuvo junto a mi silla y se inclinó, su cabello largo cayendo hacia adelante mientras susurraba cerca de mi oído. Lamento que mi mamá haya sido tan mala onda con tu vestido. Te ves muy bonita.
La simple amabilidad de mi sobrina hizo que mis ojos comenzaran a llenarse de lágrimas, y tuve que parpadear rápido para no llorar y arruinar mi maquillaje. Le agradecí a Sophie en voz baja y le apreté la mano, sin confiar en mí misma para decir más sin llorar. El DJ debió haber sentido que la sala necesitaba un cambio porque música animada llenó el espacio de repente, algo ligero y feliz que hizo que la gente comenzara a moverse de nuevo. Mi tía Patty fue la primera en levantarse, arrastrando a mi tío Raúl a la pista de baile con una risa que rompió el pesado silencio. Otros invitados la siguieron, las sillas raspando el piso mientras se levantaban y se estiraban. Mi prima del lado de Beto se acercó y me abrazó fuerte, susurrando que el vestido era impresionante y que no sabía lo de la historia familiar. Luego, la abuela de Beto se acercó con su andadera, moviéndose lentamente pero decidida, y tocó el encaje de mi manga con dedos suaves. Me contó que su propia madre había cosido su vestido de novia a mano en 1948 y que entendía lo que significaba usar algo hecho con amor en lugar de comprado para presumir. Más parientes se reunieron formando una pequeña multitud cerca de mi silla y todos querían saber sobre el vestido ahora. ¿Qué tan viejo era en realidad? ¿La abuela todavía tenía fotos de su boda? ¿Habían sido difíciles los ajustes? Me encontré contando la historia una y otra vez, sobre encontrar el vestido en el ático de la abuela el año pasado, sobre el proceso de restauración que tomó 3 meses, sobre cómo la modista lloró cuando vio el bordado original. Alguien preguntó si la abuela había hecho todo el bordado ella misma, y asentí, señalando donde estaba sentada en su silla de ruedas rodeada de sus amigas mayores. Todas estaban inclinadas, examinando algo en la mesa frente a ellas, probablemente las fotos que le había dado antes. La hermana de mi mamá se acercó y se disculpó por no haber dicho nada en la despedida de soltera cuando Caro estaba siendo tan cruel. Dijo que se había quedado en shock en silencio, pero que ahora se arrepentía. Le dije que estaba bien, que yo había tenido mis razones para mantener la calma a pesar de todos los comentarios de Caro. Otra tía mencionó que siempre había pensado que Caro estaba demasiado enfocada en el dinero y el estatus, que era agradable ver a alguien priorizar el significado sobre el precio. Los comentarios seguían llegando, cálidos y de apoyo, y me di cuenta de que el comportamiento de Caro había molestado a más personas de lo que sabía. Todos solo habían estado esperando que alguien dijera algo primero. Miré hacia la salida y vi a Memo parado cerca de la puerta con Caro. Ella hablaba rápido, sus manos moviéndose con grandes gestos, señalando hacia el salón y luego hacia sí misma. Su cara estaba roja y su boca se movía rápidamente como si estuviera tratando de explicar o defender, o tal vez demandar algo. Memo estaba parado con los brazos cruzados sobre el pecho, su expresión completamente inexpresiva. No estaba asintiendo, ni de acuerdo, ni siquiera respondiendo a lo que ella decía. Cada pocos segundos ella hacía una pausa, como si esperara que él respondiera. Pero él solo se quedaba ahí mirándola con esa misma expresión plana y decepcionada. Ella le agarró el brazo en un momento y él se apartó suavemente pero con firmeza, sacudiendo la cabeza. Sus gestos se hicieron más grandes y más frenéticos, y pude ver incluso desde el otro lado del salón que se estaba desesperando. Seguía mirando de reojo la recepción como si estuviera preocupada por lo que la gente estaba pensando o diciendo. Memo dijo algo corto, solo unas pocas palabras, y todo el cuerpo de Caro se puso rígido. Ella lo miró fijamente por un largo momento, con la boca abierta como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Luego agarró su pequeño bolso de mano de donde lo tenía metido bajo el brazo, dio media vuelta y caminó hacia la salida. No miró hacia Memo, ni hacia la recepción, ni a nadie. La puerta se cerró detrás de ella con un suave clic que en realidad no pude escuchar por encima de la música, pero que de alguna manera sentí. Memo se quedó parado ahí solo por otro minuto, mirando la puerta cerrada, sus hombros subiendo y bajando con una respiración profunda. Cuando finalmente se dio la vuelta y regresó a la recepción, parecía agotado, pero también más ligero de alguna manera, como si acabara de soltar algo pesado que había estado cargando durante años. Varias personas le dieron palmaditas en el hombro al pasar, y él les asintió con una pequeña sonrisa cansada. Beto apareció a mi lado y me tendió la mano. El DJ estaba poniendo nuestra canción de primer baile, la que habíamos elegido hace meses, y Beto me llevó a la pista de baile. Sus brazos se envolvieron alrededor de mi cintura y apoyé mi cabeza contra su hombro mientras comenzábamos a balancearnos al ritmo de la música. El vestido se movía bellamente, la falda fluyendo alrededor de mis piernas exactamente como lo había imaginado. Beto se inclinó y susurró justo al lado de mi oído para que solo yo pudiera escuchar. Su aliento era cálido contra mi piel y su voz estaba llena de admiración y un poco de asombro. Memo se lució. ¡Qué discurso! Me reí a pesar de todo lo que acababa de pasar, a pesar del drama, la tensión y Caro saliendo hecha una furia. Beto tenía razón en que el discurso de Memo había sido increíble. Pero más que eso, me di cuenta de que toda la confrontación había hecho que este día significara algo más profundo que solo una boda bonita. Se había convertido en defender lo que importa, en que la familia se apoye mutuamente, en elegir la sustancia sobre lo superficial. Si todo hubiera ido bien y Caro se hubiera quedado callada y Memo hubiera dado un discurso normal de padrino, esta habría sido una boda agradable. En cambio, se convirtió en un día en que mi familia realmente tomó una postura por algo real. Beto me hizo girar suavemente y el bordado del vestido atrapó las luces, lanzando pequeños destellos a través de la pista de baile. Otras parejas se unieron a nosotros, llenando el espacio con movimiento y risas, y el ambiente cambió de tenso a festivo. Mi mamá bailó con mi papá cerca y me miró a los ojos y sonrió con lágrimas en las mejillas.
Memo bailó con Sophie, su hija mirándolo con obvio orgullo y alivio. La canción terminó y comenzó otra, algo más rápido, y de repente todos estaban bailando y riendo, y la recepción se sintió como una verdadera fiesta en lugar de una sala de juicio. Hani me encontró cuando salí de la pista de baile para tomar un respiro. Tenía su teléfono en la mano y estaba revisando algo, su cara seria. Me llevó a un rincón más tranquilo cerca de las ventanas, donde la música no estaba tan fuerte. Levantó su teléfono y me mostró la pantalla, que mostraba una lista de archivos de audio con fechas y horas. Había docenas de ellos que se remontaban a 6 meses. Gianni explicó que tenía unos 45 minutos de grabaciones en total. Cada vez que Caro había hecho un comentario sobre mi vestido en reuniones familiares, la cena de Pascua cuando Caro le dijo a todos que estaba cometiendo un gran error, el brunch del Día de las Madres cuando trajo muestras de tela, la parrillada del 4 de julio cuando acorraló a mis damas de honor para decirles que debían convencerme de no usar el vestido. Gianni se desplazó por la lista, mostrándome fechas que había olvidado, momentos de los que ni siquiera había sabido porque no estaba allí. Dijo que Memo le había pedido que documentara todo después del incidente de la despedida de soltera, que había estado armando un caso todo este tiempo. Me quedé mirando el teléfono, atónita. Mi hermano había estado planeando esta confrontación durante meses, reuniendo evidencia cuidadosamente, esperando el momento adecuado. Gianni dijo que le había pedido que grabara hoy específicamente porque sabía que Caro diría algo durante la hora del cóctel y él quería pruebas. Había estado caminando con su teléfono grabando, capturando los comentarios de Caro a diferentes parientes. El clip de audio que Memo había puesto durante su discurso era solo una pequeña muestra de lo que Gianni había recolectado. Le pregunté por qué había accedido a hacerlo, y Gianni se encogió de hombros, diciendo que alguien tenía que enfrentarse a Caro, y que estaba cansada de verla atacarme. Se ofreció a enviarme las grabaciones, pero le dije que no las necesitaba. El punto había quedado claro. El comportamiento de Caro estaba al descubierto ahora, y todos sabían exactamente quién era. Mi mamá me encontró cerca de la mesa del pastel un rato después. El pastel era de 3 pisos de vainilla con relleno de frambuesa, simple y elegante, nada como el monstruo de 7 pisos que Caro tuvo en su boda. Los ojos de mi mamá estaban rojos, como si hubiera estado llorando, y me dio un fuerte abrazo sin decir nada al principio. Cuando finalmente habló, su voz era gruesa por la emoción y el arrepentimiento. Dijo que debió haber detenido a Caro en la despedida de soltera, que estuvo mal quedarse callada cuando Caro estaba siendo tan cruel frente a 40 invitadas. Le devolví el abrazo y le dije que estaba bien, que a veces mantenerse callada es estratégico, que yo había tenido mis razones para no hacer un escándalo. Mamá se separó y me miró con una expresión fuerte, sacudiendo la cabeza con fuerza. Dijo que no, que hay cosas sobre las que no te quedas callada, y la falta de respeto familiar es una de ellas. Debió haberme defendido cuando Caro anunció a todos que se había ofrecido a pagar un vestido mejor. Debió haber dicho algo cuando Caro trajo esas muestras de tela a la fiesta de soltera. Había estado tratando de mantener la paz y evitar el drama, pero todo lo que había hecho era permitir que Caro siguiera atacándome. Apreté sus manos y le dije que entendía, que no estaba enojada con ella, que todo había salido como tenía que ser. Mamá se secó los ojos y dijo que estaba orgullosa de mí por mantenerme fiel a lo que importaba, por no dejar que Caro me intimidara para cambiar mi elección. Tocó el encaje de mi hombro y dijo que me veía exactamente como la abuela en las fotos antiguas, hermosa, segura de mí misma y completamente auténtica. Memo apareció junto a Beto y a mí mientras estábamos parados cerca del pastel, esperando que el fotógrafo se preparara para las fotos del corte. Parecía nervioso, cambiando el peso de un pie a otro, con las manos metidas en los bolsillos. Aclaró su garganta y dijo que necesitaba disculparse por hacer una escena en nuestra boda. Dijo que simplemente ya no podía permitir que Caro se saliera con la suya, especialmente después de que usó blanco. Beto negó con la cabeza y puso una mano en el hombro de Memo, diciéndole que no había nada por qué disculparse. Estuve de acuerdo, diciendo que su discurso en realidad me hizo sentir más apoyada de lo que me había sentido en años. Todos esos meses de críticas de Caro, todos esos pequeños ataques, comentarios y sugerencias de que estaba tomando una pésima decisión, me habían hecho sentir sola a pesar de que sabía que tenía razón. Que Memo se levantara públicamente y validara mi elección, que señalara el comportamiento de Caro frente a todos, significó el mundo. Memo pareció aliviado y parte de la tensión abandonó sus hombros. Admitió que había estado planeando el discurso durante semanas, pensando exactamente qué decir y cómo decirlo. Había tenido miedo de llevarlo a cabo, preocupado por lo que significaría para su matrimonio. Pero ver a Caro con ese vestido blanco había sido la gota que derramó el vaso. Beto preguntó si Memo estaba bien, si necesitaba algo, y Memo dijo que estaba bien. Cansado, pero bien. Miró hacia donde Sophie y Beto Jr. estaban sentados con otros niños, comiendo pastel y riendo. Dijo que se enfrentaría a lo que viniera después, pero que no podía arrepentirse de haber defendido lo correcto. La abuela me llamó a su mesa con un movimiento de su mano arrugada. Varias de sus amigas mayores estaban sentadas con ella, mujeres que había conocido toda mi vida como su club de canasta y grupo de la iglesia. Todas estaban inclinadas en sus sillas, mirándome con ojos brillantes e interesados. La abuela me dijo que les mostrara el bordado en el corpiño, que ella había hecho todo a mano en 1952. Me acerqué y giré ligeramente para que pudieran ver el intrincado patrón de diminutas cuentas cosidas en el encaje. Las cuentas formaban delicadas flores y enredaderas que corrían a través del corpiño y por los lados, cada una colocada con cuidadosa precisión.
Las amigas de la abuela extendieron la mano con dedos suaves y cuidadosos para tocar las cuentas. Hicieron suaves sonidos de aprecio, oh, y ah, comentando lo pequeñas que eran las cuentas y lo firmes que debieron haber estado las manos de la abuela. Una de ellas, una mujer llamada Maggie, que había conocido a la abuela desde que eran niñas, dijo que ya no se hacen vestidos así. Dijo que era verdadera artesanía, el tipo de trabajo que requería paciencia, habilidad y amor. Otra amiga preguntó cuánto tiempo había tardado el bordado, y la abuela dijo que 3 meses de trabajar todas las noches después de cenar. Quería que su vestido fuera especial, algo que ella misma hubiera hecho, algo que durara. Las mujeres asintieron en señal de comprensión, y una mencionó que ella también había cosido su propio vestido de novia, allá por 1950. Comenzaron a compartir historias sobre sus bodas, sobre vestidos hechos en casa, ceremonias pequeñas y matrimonios que habían durado 40, 50, 60 años. Me quedé allí escuchando, rodeada de estas mujeres que habían construido vidas sobre la sustancia en lugar del espectáculo, y me sentí conectada con algo más grande que solo mi propio día de boda. Sophie se acercó con cuidado, como si no estuviera segura de si querría hablar con ella después de todo lo de su madre. Me preguntó en voz baja si podía tomarme una foto con ella, diciendo que quería recordar cómo se veía realmente el vestido, no lo que su mamá había dicho al respecto. Sonreí y puse mi brazo alrededor de sus hombros mientras alguien cerca se ofrecía a tomar la foto con el teléfono de Sophie. Posamos juntas, ambas sonriendo, y el fotógrafo tomó varias fotos. Después de las fotos, Sophie no se fue de inmediato. Se quedó allí jugueteando con su teléfono mirando sus pies. Luego admitió a toda prisa que su mamá había estado muy estresada últimamente por el dinero y el trabajo de su papá. Pensó que tal vez su mamá estaba celosa de que yo estaba teniendo una boda sin endeudarme. Las palabras salieron rápido, como si las hubiera estado conteniendo y finalmente tuviera que soltarlas. Miré a Sophie, realmente la miré. Y vi cuánto había estado cargando, lo consciente que estaba de los problemas de sus padres. Le agradecí por contármelo y le dije que sabía que debía ser difícil estar en medio de todo. Sophie asintió y dijo que amaba a su mamá, pero a veces su mamá decía cosas feas cuando estaba estresada. Me preguntó si estaba enojada con su mamá y elegí mis palabras con cuidado. Dije que no estaba enojada, pero sí herida, y que a veces los adultos manejan el estrés de maneras que lastiman a otras personas. Sophie pareció entender, y me abrazó rápidamente antes de volver a sentarse con su hermano. La información de Sophie se quedó conmigo, haciéndome pensar en Caro de manera diferente. Sabía que Memo había tenido un recorte salarial hace 6 meses porque lo había mencionado en la cena de Pascua. Eso fue justo cuando la crítica de Caro se había intensificado. Justo cuando comenzó a enviarme enlaces de vestidos a diario y a llamar a mis proveedores. Sus comentarios sobre vestidos caros y mejores opciones podrían haber sido menos sobre mi vestido real y más sobre sus propios arrepentimientos financieros. Tal vez estaba mirando los $340 que había gastado en su vestido de diseñador, dinero que ahora solo estaba en una funda en su closet, y dándose cuenta de que podrían haber usado ese dinero para algo práctico. Tal vez verme tener una boda significativa sin endeudarme la hizo confrontar las decisiones que tomó hace 8 años. No excusaba su comportamiento. No hacía que los meses de crítica estuvieran bien, pero agregaba un contexto que la hacía parecer más humana y menos como una villana. No estaba siendo cruel solo por ser cruel. Estaba proyectando sus propios miedos y arrepentimientos en mis decisiones. Entender eso no cambió lo que había sucedido, pero sí suavizó algo dentro de mí, me hizo sentir menos enojada y más triste por ella. La noche avanzó y me encontré cerca de la mesa de postres cuando Beto Jr. vino corriendo. Tenía 10 años, con pastel de chocolate embarrado en la mejilla, y esa expresión abierta y honesta que tienen los niños antes de aprender a ocultar sus sentimientos. Me preguntó directamente por qué todos estaban enojados con su mamá. Me congelé por un segundo, tratando de idear cómo explicar conflictos de adultos a un niño que solo quería que su familia estuviera bien. Me arrodillé para estar a su altura y dije que a veces los adultos no están de acuerdo sobre lo que es importante. Tu mamá y yo tenemos ideas diferentes sobre las bodas, sobre lo que las hace especiales. Le dije que su mamá pensaba que las cosas caras eran importantes y yo pensaba que la historia familiar era importante, y que a veces cuando la gente tiene ideas diferentes, discuten. Beto Jr. pensó en esto por un minuto, con la cara seria. Luego preguntó si yo seguía siendo su tía, y dije que claro, siempre. Pareció satisfecho con esa respuesta y preguntó si podía comer otro pedazo de pastel. Me reí y dije que sí, y corrió hacia la mesa de postres, la crisis aparentemente resuelta en su mente. Lo vi irse y deseé que los problemas de adultos pudieran resolverse tan fácilmente con explicaciones simples y permiso para comer más pastel. Vi a Beto Jr. desaparecer entre la multitud de parientes cerca de la mesa del pastel. Su crisis resuelta con una simplicidad tan hermosa que sentí una punzada de envidia. Los adultos no podían arreglar sus problemas con explicaciones y permiso para el postre. Los papás de Beto me encontraron unos minutos después. Su mamá se acercó con su bolso colgado del hombro y el abrigo de su papá sobre el brazo. Tomó mis 2 manos entre las suyas, apretando suavemente. Sus palabras sobre que el vestido era espectacular y que la historia lo hacía más hermoso, asentaron algo dentro de mí que no me había dado cuenta de que todavía estaba sin asentar. Le agradecí, sinceramente.
Agradecida de que mis nuevos suegros entendieran lo que representaba para mí usar el vestido de la abuela, se fueron con abrazos y promesas de vernos antes de la luna de miel y me sentí afortunada de unirme a su familia. La recepción estaba terminando, los invitados saliendo en pequeños grupos. La energía cambiaba de celebración a contentamiento cansado. Vi a la abuela sentada sola en su mesa, su silla de ruedas colocada para que pudiera observar a los bailarines restantes, y me acerqué para sentarme a su lado. Me di una palmada en la silla junto a ella, y me hundí en ella, quitándome los zapatos debajo de la mesa con alivio. Comenzó a contarme sobre su día de boda en 1952, su voz suave pero clara, describiendo lo simple que había sido todo en comparación con las celebraciones modernas, sin decoraciones elaboradas ni lugares caros, solo familiares y amigos en una pequeña iglesia con comida casera en la recepción después. Sus ojos se volvieron distantes con la memoria mientras describía lo feliz que había sido a pesar de la simplicidad, cómo ninguna de las cosas materiales importaba cuando se casaba con el hombre que amaba. Se giró para mirarme directamente, su mano encontrando la mía en la mesa. Sus siguientes palabras sobre que el vestido no hace el matrimonio me golpearon fuerte, la verdad de ellas asentándose profundamente en mi pecho. Explicó que su felicidad con el abuelo provino de respetarse mutuamente y trabajar como equipo a lo largo de todos los años, a través de discusiones, luchas y alegrías. Esa base de respeto y trabajo en equipo fue lo que duró 67 años, no el vestido, ni las flores, ni el lugar. Le apreté la mano, sintiendo que las lágrimas me picaban los ojos de nuevo, entendiendo que me estaba dando el verdadero regalo esta noche. No solo el vestido, sino la sabiduría que venía con él. Gianni apareció a mi lado sosteniendo su teléfono, su expresión entre divertida y preocupada. Me mostró la pantalla, revelando una cadena de mensajes de texto de varios miembros de la familia, todos pidiendo copias de las grabaciones que había hecho. Patty quería saber exactamente lo que Caro dijo en la cena de Pascua. Raúl preguntaba sobre los comentarios de Acción de Gracias. 3 primas solicitaban la grabación completa de la hora del cóctel. Me quedé mirando los mensajes, sintiendo una mezcla de reivindicación y agotamiento ante la idea de que las grabaciones circularan por la familia como moneda. Le dije a Gianni que eliminara todo, mi voz firme a pesar de mi cansancio. El punto se había dejado claro esta noche, públicamente y claramente, y no quería alimentar más el drama familiar dejando que esas grabaciones se propagaran. Gianni asintió, pareciendo aliviada por la decisión, y vi cómo deslizaba el pulgar por el proceso de eliminación justo allí frente a mí. Me agradeció por no dejar que esto se convirtiera en un lío más grande de lo que ya era, y aprecié su lealtad durante toda esta situación. Memo me encontró cerca del guardarropa mientras los últimos invitados recogían sus pertenencias, su cara seria de una manera que rara vez había visto. Me preguntó si podíamos hablar en privado y lo seguí a una sala lateral del salón principal, cerrando la puerta detrás de nosotros para amortiguar los sonidos de la recepción. Se quedó parado allí por un momento, con las manos en los bolsillos, luciendo más inseguro de lo que nunca había visto a mi confiado hermano mayor. Cuando finalmente habló, las palabras salieron pesadas y deliberadas, explicando que probablemente se iba a separar de Caro por un tiempo. Mi estómago se encogió ante el anuncio, aunque una parte de mí había estado esperando algo así después de su discurso. Continuó antes de que pudiera responder, aclarando que esto no era solo sobre mi vestido o la confrontación de esta noche, sino sobre cómo Caro trataba a la gente cuando pensaba que nadie importante estaba mirando. Había estado notando patrones durante meses, la forma en que le hablaba a los empleados de servicio y a los miembros de la familia, cómo valoraba las apariencias sobre la autenticidad en cada aspecto de sus vidas. Esta noche había sido solo la confirmación final de que su matrimonio tenía problemas que iban más allá del estrés financiero o las dificultades temporales. Sentí que la conmoción me invadía, pero también una preocupación inmediata por Sophie y Beto Jr., preguntando qué pasaría con ellos después de todo lo que habían presenciado esta noche. La cara de Memo se suavizó cuando mencioné a los niños, y explicó que había estado pensando en esta decisión durante meses, no tomándola impulsivamente basándose en una noche dramática. Había estado considerando qué tipo de ejemplo estaba dando a sus hijos al permanecer en un matrimonio construido sobre valores superficiales y críticas constantes. Esta noche le había mostrado que Sophie y Beto Jr. ya estaban siendo afectados por el comportamiento de su madre, ya aprendiendo a medir el valor por las apariencias y las etiquetas de precio. Pensó que separarse podría ser realmente más saludable para ellos a largo plazo que ver a sus padres fingir que todo estaba bien. Me aseguró que manejaría todo con cuidado, pondría a los niños primero, se aseguraría de que tuvieran estabilidad y apoyo a través de lo que viniera después. Lo abracé fuertemente, sintiéndome orgullosa de él por tomar una decisión difícil y triste de que hubiera llegado a este punto. Beto nos encontró unos minutos después, y nos despedimos de los familiares restantes antes de ir a nuestra suite del hotel alrededor de la medianoche. Nos desplomamos en la cama todavía con nuestra ropa de boda, demasiado agotados para cambiarnos de inmediato, simplemente acostados allí mirando el techo. Beto rompió el silencio diciendo que esta había sido la boda más dramática en la que había estado, su voz con una mezcla de incredulidad y diversión. Giró la cabeza para mirarme, una sonrisa jugando en sus labios, y agregó que de alguna manera había sido perfecta porque fue real. Sin fingir, sin sonrisas falsas. Solo sentimientos honestos y confrontación genuina. Me reí a pesar de mi agotamiento, dándome cuenta de que tenía razón.
Nuestra boda sería memorable no porque todo salió bien, sino porque reveló verdades que necesitaban ser reveladas. Habíamos comenzado nuestro matrimonio con honestidad y autenticidad, lo que se sentía como una base mejor que una fachada perfecta. Me desperté a la mañana siguiente con mi teléfono vibrando constantemente en la mesita de noche, la pantalla encendiéndose con mensaje tras mensaje. Lo agarré y me desplacé por la avalancha de mensajes de texto y llamadas de familiares, mis ojos apenas abiertos. La mayoría de los mensajes eran de apoyo, agradeciendo a Memo por finalmente hablar sobre el comportamiento de Caro, diciendo que alguien necesitaba abordar su constante crítica y obsesión por el estatus. Varias tías y tíos enviaron mensajes de texto largos sobre las veces que habían presenciado a Caro ser cruel o despectiva con los miembros de la familia. Sin embargo, algunos mensajes eran críticos, diciendo que Memo había avergonzado a su esposa públicamente y que debería haber manejado todo en privado como adultos. Un primo escribió que ventilar problemas matrimoniales en una boda era inapropiado, independientemente de las circunstancias. La familia estaba claramente dividida sobre si la confrontación pública había sido el enfoque correcto o una terrible violación de la etiqueta. Le mostré los mensajes a Beto mientras tomábamos café en la habitación del hotel y discutimos lo divididas que estaban las opiniones, cómo algunas personas valoraban la honestidad pública, mientras que otras priorizaban la discreción privada. Mi mamá llamó alrededor de las 9 de la mañana, su voz tensa por el estrés y el agotamiento. Me dijo que Caro se había presentado en su casa a las 7 de la mañana, llorando y exigiendo que mi mamá hiciera que Memo se disculpara por humillarla. Aparentemente, mi mamá se había mantenido firme, diciéndole a Caro que no podía hacer que un hombre adulto hiciera nada, y que tal vez Caro debería pensar por qué Memo sintió la necesidad de decir esas cosas públicamente. Caro se había ido enojada según mi mamá, diciendo que toda la familia se había puesto en su contra, y que la estaban culpando injustamente por tratar de ayudarme a tomar mejores decisiones. Mi mamá sonaba agotada por la confrontación, atrapada entre la simpatía por la angustia de Caro y el acuerdo con la evaluación de Memo de la situación. Me preguntó cómo estaba y le aseguré que estaba bien, que la noche anterior había sido intensa pero finalmente liberadora. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Memo preguntando si estaba bien y disculpándose de nuevo por el drama en mi boda. Lo llamé en lugar de responder por mensaje de texto y terminamos hablando durante más de una hora sobre todo. Sus problemas matrimoniales, las inseguridades de Caro sobre el dinero y el estatus, sus preocupaciones sobre cómo la separación afectaría a los niños. Admitió que había sido infeliz durante años, pero se quedó porque el divorcio parecía un fracaso, como rendirse en algo que debería poder arreglar con esfuerzo y compromiso. Verme mantenerme firme en mis elecciones sobre el vestido y la boda le había hecho darse cuenta de que había estado comprometiendo sus propios valores para mantener la paz en su matrimonio. Había estado priorizando la armonía superficial sobre la conexión auténtica y eso estaba desgastando la persona que era. Escuché, ofreciendo apoyo y comprensión, diciéndole que estaba orgullosa de él por elegir la honestidad a pesar de que era más difícil que fingir. 3 días después de la boda mi teléfono sonó con el nombre de Caro en la pantalla. Casi lo dejo ir al buzón de voz, mi dedo flotando sobre el botón de rechazar, pero la curiosidad ganó y contesté. Su voz llegó inmediatamente, aguda y acusatoria, diciéndome que había destruido su matrimonio y puesto a sus hijos en su contra. Dijo que Sophie no le hablaba, que su hija la llamaba mala y criticona, que todo esto era culpa mía por ser necia con ese vestido estúpido. Sentí que la ira subía por mi pecho ante su negativa a asumir cualquier responsabilidad, ante su continua insistencia en que la elección de mi vestido era el problema en lugar de su comportamiento. Respiré hondo y sostuve el teléfono firme, manteniendo mi voz nivelada a pesar de que mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Caro, no destruí tu matrimonio. Tu comportamiento hacia mí fue solo un síntoma de problemas más grandes entre tú y Memo, y para que conste, no es un vestido estúpido. Es el vestido de mi abuela y significa más para mí que cualquier vestido de diseñador jamás podría significar. La línea se cortó antes de que terminara la frase. Me había colgado. Me quedé mirando la pantalla de mi teléfono mostrando la llamada finalizada. Luego lo dejé sobre el mostrador de la cocina y presioné las palmas de mis manos planas contra el granito frío. Beto entró cargando bolsas de supermercado y me miró a la cara. Dejó las bolsas y se acercó, envolviendo sus brazos alrededor de mí por detrás. Me incliné hacia él, dejando escapar una exhalación larga. Llamó. Dije en voz baja. Los brazos de Beto se apretaron. ¿Qué dijo? Me giré para mirarlo. Que destruí su matrimonio y puse a Sofía en su contra. Que todo es culpa mía porque fui necia con el vestido. Beto sacudió la cabeza lentamente. Sabes que eso no es verdad, ¿verdad? Memo tomó su propia decisión basándose en años de problemas, no un vestido en una boda. Asentí, pero mi estómago todavía se retorcía con culpa. Se suponía que debíamos irnos a Cancún en 2 días, la luna de miel que habíamos estado planeando durante meses. Pero ahora Memo se estaba separando de su esposa, los niños estaban atrapados en el medio, y toda mi familia estaba en caos. ¿Cómo podía simplemente volar a un resort en la playa y fingir que todo estaba bien? Beto debió haber leído mi expresión porque sacó una silla en la mesa de la cocina y se sentó, indicándome que hiciera lo mismo. «¿Estás pensando en cancelar el viaje?», dijo. No era una pregunta. Me senté frente a él, girando mi anillo de bodas alrededor de mi dedo. Tal vez deberíamos posponer. Solo hasta que las cosas se calmen un poco.
Memo podría necesitar apoyo, y mi mamá está estresada, y los niños. Beto se acercó a través de la mesa y tomó mi mano, deteniendo el nervioso giro del anillo. Tu hermano es un adulto tomando sus propias decisiones. Que tú estés estresada y disponible no cambiará nada. Tiene su propio departamento, su propio abogado, su propio camino para resolver. No podemos arreglar su matrimonio. Quise discutir, pero Beto continuó. Hemos estado planeando esta luna de miel durante 8 meses. Ambos pedimos tiempo libre en el trabajo. El resort está pagado y, lo que es más importante, merecemos comenzar nuestro matrimonio con tiempo solo para nosotros, no saltar directamente al modo de crisis familiar. Apretó mi mano. Memo te diría lo mismo si le preguntaras. Sabía que Beto tenía razón, pero todavía se sentía mal irme. Como si estuviera abandonando a todos cuando más me necesitaban. ¿Pero qué lograría realmente quedarme? No podía hacer que Caro asumiera la responsabilidad de sus acciones. No podía hacer que la separación de Memo fuera más fácil, no podía arreglar años de problemas matrimoniales en unos pocos días. Beto se levantó y comenzó a desempacar los comestibles, dándome espacio para pensar. Lo observé guardar la leche, el pan y las verduras. Estas simples acciones domésticas que representaban nuestra nueva vida juntos. Esto era lo que importaba. Construir nuestra relación. No ser absorbida por un drama que no era nuestro resolver. Mi teléfono sonó de nuevo y pegué un brinco. Pero esta vez era el número de la abuela en la pantalla. Contesté inmediatamente. Hola, abuela. Su voz llegó cálida y familiar. Hola, mija. Esperaba que pudieras visitarme antes de irte de viaje. Tengo algo que quiero mostrarte. Acepté ir esa tarde y colgué sintiéndome curiosa y preocupada. La abuela no solía pedir visitas con tanto propósito detrás. Beto me llevó a su casa unas horas después. El pequeño bungalow de ladrillo donde había vivido desde que el abuelo murió hace 5 años. Estaba sentada en su sillón favorito junto a la ventana, rodeada de álbumes de fotos viejos esparcidos por la mesa de centro y las mesas auxiliares. El sol de la tarde se colaba por las cortinas de encaje, haciendo que las motas de polvo bailaran en el aire. Besé su mejilla apergaminada y me acomodé en el sofá junto a su silla. Ella me sonrió, sus ojos brillantes a pesar de su edad. Quiero mostrarte algo, dijo, extendiendo la mano hacia uno de los álbumes. Sus manos temblaron ligeramente mientras lo abría, hojeando las páginas hasta que encontró lo que quería. Mira, nuestro 50 aniversario de bodas. La foto mostraba a la abuela y al abuelo en una fiesta, rodeados de familiares y amigos. Ambos estaban sonriendo, sus manos entrelazadas sobre la mesa entre ellos. La abuela lucía radiante en un vestido azul, el abuelo guapo en su traje, pero lo que más me impactó fue la forma en que se miraban en la foto, como si compartieran un chiste privado que nadie más podía escuchar. ¿Ves lo felices que nos vemos? El dedo de la abuela trazó la imagen. Esa felicidad provino de elegirnos el uno al otro todos los días, incluso cuando fue difícil. Pasó más páginas mostrándome fotos de diferentes años. Mañanas de Navidad con niños pequeños, parrilladas en el patio trasero. Momentos tranquilos en su portal. La gente piensa que los matrimonios largos se tratan de encontrar a la persona perfecta y luego es fácil. Pero así no es como funciona. Cerró el álbum y me miró directamente. Tu abuelo y yo discutimos sobre dinero más veces de las que puedo contar. No estábamos de acuerdo sobre cómo criar a tu papá y a tu tío. Discutíamos sobre con qué familia pasar las vacaciones, sobre sus largas horas de trabajo, sobre mis compromisos de voluntariado. Nunca había escuchado a la abuela hablar sobre sus problemas matrimoniales antes. Ella y el abuelo siempre habían parecido este ejemplo perfecto de amor duradero. Pero eran tan felices juntos, dije. La abuela asintió. Lo éramos. Porque respetábamos los valores fundamentales del otro incluso cuando no estábamos de acuerdo en los detalles. Cuando alguien no respeta tus valores repetidamente, eso no es algo pequeño. Eso es un problema de cimientos. Extendió la mano y me dio una palmada en la mano. El incidente del vestido con Caro no se trataba realmente del vestido. Se trataba de que ella no respetaba lo que es importante para ti. Memo finalmente vio ese patrón claramente y se dio cuenta de que también se extendía a cómo lo trataba a él. Sentí que las lágrimas me picaban los ojos. Pero sus hijos están pasando por tanto ahora debido a lo que sucedió en mi boda. La abuela sacudió la cabeza con firmeza. Sus hijos están pasando por esto porque 2 personas construyeron un matrimonio sobre los cimientos equivocados. Es mejor que vean a sus padres separarse y encontrar felicidad auténtica que verlos fingir durante años mientras el resentimiento crece. Tú no causaste esto, mija. Simplemente estuviste allí cuando las grietas finalmente se mostraron. Nos sentamos juntas durante otra hora mientras ella me contaba historias sobre su matrimonio. Lo bueno y lo difícil, los compromisos y los límites firmes. Para cuando me fui me sentí más ligera, menos culpable sobre el papel que mi vestido había jugado al exponer problemas que habían existido mucho antes de que yo eligiera qué ponerme. Esa noche mi teléfono sonó de nuevo. Tía Patty esta vez. Casi no contesto, cansada del drama familiar, pero algo me hizo descolgar. Solo quería decirte algo, dijo Patty sin preámbulos. Siempre pensé que Caro estaba demasiado enfocada en las apariencias y el estatus. Me alegra que alguien finalmente haya dicho algo. Memo ha parecido miserable durante años, pero todos fingimos no darnos cuenta porque eso es lo que hacen las familias. Sus palabras me golpearon fuerte.
¿Cuántas personas habían visto a Memo luchar en su matrimonio y no habían dicho nada? ¿Cuántos parientes habían visto los patrones de comportamiento de Caro y se quedaron en silencio para mantener la paz? ¿Por qué nadie dijo nada antes?, pregunté. Patty suspiró. Porque es más fácil ignorar los problemas que enfrentarlos. Porque nos decimos a nosotros mismos que no es asunto nuestro. Porque las reuniones familiares son más cómodas cuando todos fingen que todo está bien. Hizo una pausa. Pero tú no fingiste. Te mantuviste firme en tu elección y eso obligó a todos a ver lo que habían estado evitando. ¿Eso requirió agallas? Después de colgar, me senté en el sofá junto a Beto y le conté sobre ambas conversaciones. Él escuchó en silencio, luego dijo lo que yo había estado pensando. Mucha gente vio los problemas, pero tú eres la que es culpada por exponerlos. Eso no es justo. Pero a menudo es como funciona. Asentí, sabiendo que Beto tenía razón, pero aún sintiendo el peso de ser la persona que forzó todo a la luz. 3 días después de que regresamos, Memo me envió un mensaje de texto preguntando si queríamos ir a cenar a su nuevo lugar. Dijo que lleváramos comida para llevar ya que aún no tenía mucho en la cocina. Beto y yo paramos en un lugar tailandés que le gustaba a Memo y llegamos a su departamento alrededor de las 7. El edificio era viejo, nada elegante, y su unidad estaba en el segundo piso al final de un largo pasillo. Memo abrió la puerta en jeans y una camiseta, luciendo más relajado de lo que lo había visto en años. El departamento era pequeño, tal vez la mitad del tamaño de la casa que había compartido con Caro. La sala tenía un sofá, una mesa de centro y un televisor sentado en el suelo porque aún no tenía un mueble. La cocina era visible desde donde estábamos parados. Solo una cocina de galera con electrodomésticos básicos, sin obras de arte en las paredes, sin almohadas decorativas, sin estantes cuidadosamente dispuestos llenos de cosas caras. Parecía que alguien se acababa de mudar, lo cual era cierto. Pero había algo pacífico en el vacío. Memo tomó las bolsas de comida de Beto y comenzó a sacar recipientes. Nos sentamos en el suelo alrededor de la mesa de centro ya que solo tenía 2 sillas e insistió en que tomáramos esas. Mientras comíamos pad thai y rollitos de primavera, Memo habló sobre la búsqueda de departamento, cómo había mirado lugares del doble de tamaño, pero seguía volviendo a este porque se sentía manejable. A Caro le habría disgustado, dijo. Sin encimeras de granito, sin vestidores, sin dirección impresionante para mencionar en las fiestas. Pero sentado allí con muebles prestados y cajas de comida para llevar, parecía más ligero de alguna manera. Como si hubiera dejado algo pesado que había estado cargando durante años. Beto preguntó por los niños y Memo dijo que se estaban adaptando bien. Sophie estaba realmente emocionada de tener 2 lugares. Dijo que se sentía como una aventura. Beto Jr. estaba confundido, pero lo manejaba mejor de lo esperado. Ya habían estado en el departamento 2 veces. Le habían ayudado a elegir qué dormitorio querían para las pijamadas. Después de que terminamos de comer, Memo se recostó contra el sofá y comenzó a hablar sobre su matrimonio de maneras que nunca había escuchado antes. Dijo que el enfoque de Caro en las apariencias y el estatus lo hacía sentir como si nunca fuera suficiente. Como si cada logro se midiera en comparación con lo que tenían sus amigos o lo que la gente pensaría. Cuando fue ascendido en el trabajo, su primera pregunta fue si su nuevo título sonaba lo suficientemente impresionante. Cuando se iban de vacaciones pasaba más tiempo tomando fotos para redes sociales que disfrutando del viaje. Habló de lo agotador que era. Constantemente actuando para una audiencia invisible que a Caro parecía importarle más que su relación real. Beto escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente. Mientras yo estaba sentada allí dándome cuenta de cuánto había estado ocultando Memo. Dijo que nuestra boda le hizo ver la diferencia claramente. Ver a Beto y a mí juntos, viendo cómo tomábamos decisiones basadas en lo que nos importaba en lugar de lo que se veía bien, le hizo entender lo que se había estado perdiendo. Dijo que estábamos en el mismo equipo con los mismos valores, mientras que él y Caro habían estado jugando juegos completamente diferentes. Las palabras me golpearon fuerte porque nunca había pensado en mi relación con Beto de esa manera, pero Memo tenía razón. Queríamos las mismas cosas, nos importaban las mismas cosas, tomábamos decisiones que reflejaban prioridades compartidas. Memo y Caro se habían estado moviendo en direcciones opuestas mientras fingían que estaban juntos. Antes de que nos fuéramos esa noche, Memo me abrazó fuerte y me agradeció por mantenerme firme con el vestido. Dijo que si hubiera cedido a la presión de Caro, podría haberse convencido de que comprometer tus valores por la paz era normal, que todos tenían que hacerlo. Pero verme negarme a ceder le hizo darse cuenta de que había estado comprometiendo demasiado durante demasiado tiempo. Una semana después, Sophie me llamó preguntando si podíamos reunirnos para tomar un café. Su voz sonaba seria, más adulta que sus 16 años. Nos reunimos en una cafetería cerca de su escuela. Uno de esos lugares con muebles desiguales y arte local en las paredes. Sophie pidió una bebida complicada con shots extras y se sentó frente a mí con aspecto cansado. Dijo que había estado pensando mucho en el matrimonio de sus padres y lo que quería en sus propias relaciones futuras. Habló de verlos pelear durante años, como siempre era por dinero o apariencias o lo que otras personas pensaban. Dijo que no quería terminar como su mamá, siempre comparando y criticando, nunca satisfecha con lo que tenía. Quería ser como yo y la abuela, sabiendo lo que importaba y manteniéndose firme incluso cuando la gente no estaba de acuerdo. Sentí que mi garganta se cerraba al escucharla, esta adolescente que había visto a su familia desmoronarse y ya estaba tratando de aprender de ello. Pero tampoco quería que odiara completamente a Caro, que solo viera las partes malas y se perdiera la complejidad.
Le dije que su mamá también tenía buenas cualidades, era organizada, decidida, trabajadora. Podía planear eventos que salieran perfectos, manejar horarios complicados, lograr cosas que otras personas se rendían. A veces las fortalezas de las personas se convierten en debilidades cuando se aplican a las cosas equivocadas, le dije. El impulso de Caro y su atención al detalle son geniales para su trabajo, pero cuando dirige esa misma intensidad a controlar cómo viven todos los demás, se vuelve destructivo. Sofía sintió lentamente, pareciendo pensar en esto. Dijo que sabía que su mamá no era del todo mala, que había buenos recuerdos mezclados con los difíciles. Pero también dijo que era difícil recordar las partes buenas cuando las malas se habían vuelto tan ruidosas. Hablamos durante otra hora sobre relaciones y valores y cómo saber lo que realmente importa. Para cuando nos fuimos, Sophie parecía un poco menos cargada, como si hablarlo le hubiera ayudado a ordenar sus sentimientos. 2 semanas después de la boda, mi mamá organizó una pequeña cena familiar en su casa. Solo ella, yo, Beto, Memo y los niños. Caro no fue invitada, lo que se sintió necesario y triste a la vez. Mi mamá había puesto la mesa del comedor con su vajilla elegante. Había hecho un gran asado con todos los acompañamientos. Beto Jr. corrió mostrando a Beto su nuevo videojuego mientras Sophie ayudaba a llevar la comida a la mesa. Durante la cena, hablamos sobre las próximas fiestas y cómo manejar las reuniones familiares con Memo y Caro separados. Mi mamá sugirió alternar las fiestas, asegurándose de que los niños tuvieran tiempo con ambos padres sin forzar a Memo y Caro a estar en la misma habitación. Memo dijo que el Día de Acción de Gracias se acercaba en unos meses y quería empezar a pensar en eso ahora en lugar de esperar hasta el último minuto. Todos estuvieron de acuerdo en que la comodidad de los niños era lo primero, que mantendríamos el drama de adultos separado de las celebraciones familiares. Sophie pareció aliviada cuando dijimos eso, como si le hubiera preocupado que la obligáramos a tomar partido o a arbitrar entre sus padres. A mitad de la cena, Beto Jr. dejó el tenedor y me miró con esos ojos grandes y serios que tienen los niños cuando están a punto de preguntar algo importante. Me preguntó si estaba enojada con su mamá. La mesa se quedó en silencio y pude sentir que todos me observaban, esperando ver cómo lo manejaría. Elegí mis palabras con cuidado, manteniendo mi voz tranquila y suave. Le dije que no estaba enojada, que su mamá y yo simplemente veíamos las cosas de manera diferente. A veces los adultos no están de acuerdo, y eso está bien. Lo que importa es que todos en esta familia los aman mucho a él y a Sophie, que nada entre los adultos cambia cuánto nos importan. Beto Jr. pareció satisfecho con esa respuesta y volvió a su comida, preguntándole a Beto sobre el videojuego de nuevo. Mi mamá me miró a los ojos al otro lado de la mesa y sonrió, un pequeño asentimiento que decía que lo había hecho bien. Después de la cena, mientras mi mamá y Sophie recogían los platos, Memo me tomó a un lado en la cocina. Dijo que manejar la pregunta de Beto Jr. así significaba mucho, que le había preocupado cómo ayudar a los niños a procesar todo sin ponerlos en contra de su madre. Le dije la verdad, que no estaba tratando de ser una santa. Simplemente no quería que los niños quedaran atrapados en medio de problemas de adultos que ellos no crearon. En las siguientes semanas, Beto y yo comenzamos a establecernos en la vida de casados de verdad. El drama de la boda se desvaneció en el fondo mientras nos enfocábamos en construir nuestro futuro juntos. Pasamos los fines de semana viendo casas, hablando de qué vecindarios nos gustaban y qué podíamos pagar. Beto quería un garaje para sus herramientas y yo quería un patio para un jardín. Hablamos sobre metas profesionales, si debía postularme para ese ascenso en el trabajo o esperar otro año. Hablamos de tener hijos algún día, no de inmediato, pero eventualmente. El incidente del vestido se sintió como si se estuviera convirtiendo en historia familiar en lugar de una herida fresca. Algo que había sucedido e importaba, pero que ya no definía nuestra vida diaria. Enmarcamos una de las fotos de la boda y la pusimos en nuestra estantería. Yo con el vestido de la abuela con el brazo de Beto alrededor de mi cintura, ambos riendo por algo que alguien había dicho justo antes de que el fotógrafo hiciera clic. Mirarla me hacía feliz en lugar de estresada, lo que se sentía como un progreso. 6 semanas después de la boda, Memo llamó mientras yo estaba haciendo la cena para contarme sobre alguien que había estado viendo durante unas semanas. Una maestra llamada Gaby que trabajaba en la escuela primaria cerca de su departamento, alguien que un amigo en común le había presentado en una parrillada. Su voz sonaba más ligera de lo que había estado en años cuando la describió. Era amable y con los pies en la tierra, dijo, sin preocuparse por el estatus o las apariencias. Cuando mencionó mi boda, ella había pensado que era genial que usara el vestido de la abuela en lugar de comprar algo nuevo. Dijo que mostraba que yo sabía quién era y no necesitaba validación de nadie más. Ese comentario hizo que Memo se diera cuenta de lo diferente que era Gaby de lo que había estado viviendo durante 8 años. La conocí 2 semanas después cuando Memo la llevó a una cena familiar en casa de mi mamá. Gaby se presentó en jeans y un suéter, sin maquillaje excepto un poco de brillo labial, y abrazó a todos como si ya fuéramos amigos. Le hizo preguntas a la abuela sobre el vestido y escuchó toda la historia con interés genuino. Al final de la noche, incluso mi mamá estaba sonriendo y relajada a su alrededor. Beto me susurró mientras lavábamos los platos que Memo se veía más feliz de lo que nunca lo había visto. Llegó noviembre y Beto y yo decidimos organizar la cena de Acción de Gracias en nuestro departamento. Invitamos a Memo, Gaby, los niños, mis papás y la abuela. El espacio era pequeño, pero lo hicimos funcionar, apretando una mesa plegable junto a nuestra mesa de comedor regular y pidiendo prestadas sillas a los vecinos.
Caro tenía a los niños para Navidad este año como parte del acuerdo de custodia, así que Acción de Gracias fue nuestra fiesta con ellos. Sophie llegó temprano para ayudarme en la cocina, cortando verduras mientras yo preparaba el pavo. Parecía más relajada de lo que había estado en la boda, menos tensa de los hombros. Mientras trabajábamos me dijo que estaba contenta de que sus padres se hubieran separado. Era difícil a veces ir y venir entre casas y lidiar con los humores de su mamá, pero ambos padres parecían más felices ahora. Su papá sonreía más y su mamá había detenido la constante crítica, al menos cerca de los niños. Beto Jr. corrió por el departamento con demasiada energía, emocionado por la comida y la reunión familiar. La abuela se sentó en el mejor sillón dirigiendo el tráfico y contando historias sobre los días de Acción de Gracias de décadas atrás. Cuando finalmente nos sentamos a comer, la mesa estaba abarrotada y ruidosa con la conversación. Mi mamá se puso de pie con su copa de vino y la sala se quedó en silencio. Propuso un brindis por la familia que apoya las elecciones del otro, incluso cuando esas elecciones son diferentes de lo que podríamos elegir para nosotros. Por respetar lo que le importa a cada persona, en lugar de forzar a todos a seguir el mismo molde. Y por ti, dijo. Por enseñarnos a todos una lección sobre ser fiel a ti misma, incluso cuando la gente te presiona. Todos levantaron sus copas y sentí esta ola de gratitud inundarme. La familia había cambiado de forma en los últimos meses, pero se sentía más honesta ahora, más real. Principios de diciembre trajo un paquete a nuestra puerta. Las fotos de la boda finalmente habían llegado después de semanas de edición y procesamiento. Las extendí sobre nuestra mesa de centro y me quedé mirando por un rato. El fotógrafo había capturado todo perfectamente. El delicado bordado en el corpiño atrapó la luz en docenas de tomas, mostrando el intrincado trabajo manual que la abuela había hecho en 1952. La forma en que se movía el vestido mientras caminaba por el pasillo, las líneas elegantes de la silueta, el encaje vintage que se veía suave y romántico en lugar de viejo y anticuado. Había primeros planos de detalles que nunca había notado realmente antes. Diminutas perlas cosidas en el dobladillo, la forma en que la tela se fruncía en la cintura, fotos de la abuela y yo juntas en la recepción. Su cara llena de alegría y lágrimas. Mi mano en su hombro mientras nos mirábamos. Pasé una noche entera revisando cada imagen, reviviendo el día sin todo el drama que Caro había tratado de crear. Beto llegó a casa del trabajo y me encontró rodeada de fotos y las revisamos juntos, eligiendo favoritas para enmarcar y para redes sociales. Decidí hacer un álbum especial solo para la abuela, lleno de primeros planos del vestido y fotos de nosotras juntas. Me tomó 3 días arreglar todo perfectamente, agregando pequeñas notas sobre lo que estaba sucediendo en cada foto y en qué partes del vestido había trabajado ella misma. Cuando llevé el álbum a casa de la abuela a la semana siguiente, lloró lágrimas de felicidad. Sostuvo el álbum con cuidado, volteando cada página lentamente, tocando las fotos con dedos suaves. Así es exactamente como recordaba que se veía el vestido el día de mi boda, dijo. Yo había honrado su historia mientras lo hacía mío, agregando mi propia historia al vestido sin borrar la suya. Nos sentamos juntas durante más de 1 hora revisando el álbum y ella me contó historias que nunca había escuchado antes. Cómo había cosido cada cuenta a mano durante 3 meses trabajando a la luz de la lámpara después de cenar. Cómo había elegido ese tono particular de marfil porque le recordaba a las flores de magnolia. Lo nerviosa que había estado caminando por el pasillo con él, preocupada de tropezar con el dobladillo. Su abuelo la había acompañado al altar porque su padre había fallecido 2 años antes, y había llorado durante toda la ceremonia. Escuchar estas historias hizo que el vestido se sintiera aún más precioso, como si estuviera llevando no solo tela y cuentas, sino recuerdos y momentos reales de su vida. Unos días antes de Navidad, Memo llamó con un mensaje inesperado. Caro se había comunicado con él preguntando si estaría dispuesta a reunirme con ella para tomar un café. Quería hablar, dijo, aunque no estaba seguro de exactamente sobre qué. Sentí que mi estómago se tensaba ante la idea. Una parte de mí quería simplemente decir que no y evitar toda la situación. Pero Beto escuchó la conversación y me animó a al menos escuchar lo que tenía que decir. No tienes que perdonar nada ni olvidar lo que pasó, dijo. Pero tal vez hay una oportunidad para algún tipo de paz. Después de pensarlo por un día, acepté reunirme, pero solo en una cafetería pública, y solo por 1 hora. Le envié un mensaje de texto a Memo con los detalles y él se los pasó a Caro. La cafetería estaba ocupada cuando llegué, llena de gente haciendo compras de último momento para las fiestas y reuniéndose con amigos. Vi a Caro en una mesa de la esquina, con las manos envueltas alrededor de una taza. Se veía diferente a como se veía en la boda. Más delgada, tal vez, o simplemente cansada, menos arreglada de lo habitual, usando un suéter simple en lugar de su ropa de diseñador habitual. Me senté frente a ella y esperé a que comenzara a hablar. Los primeros minutos fueron incómodos, ambas revolviendo nuestras bebidas y sin hacer contacto visual. Luego comenzó a explicar que había estado yendo a terapia desde la separación, trabajando en algunas cosas con una consejera. Estaba empezando a entender por qué había estado tan enfocada en mi vestido, por qué le molestaba tanto que eligiera algo viejo y significativo en lugar de caro y nuevo. Su voz era tranquila y mantuvo los ojos en su café mientras hablaba. Dijo que había construido toda su identidad alrededor de esa boda cara hace 8 años,
Gastó tanto dinero y energía haciendo que todo fuera perfecto e impresionante. Cuando su matrimonio comenzó a fallar de todos modos, cuando todo ese dinero y esfuerzo no crearon felicidad duradera, no pudo soportar verme elegir el significado sobre el dinero. La hizo sentir como si hubiera desperdiciado todo en las cosas equivocadas. Escuché sin interrumpir, observando su rostro mientras hablaba. No fue una disculpa completa. No dijo que lamentaba haber llamado a mis proveedores o haber usado blanco en mi boda o cualquiera de las cosas crueles específicas que había hecho, pero fue honesta autoconciencia y admisión de que su comportamiento provenía de sus propios problemas e inseguridades. Cuando terminó de hablar, le agradecí por ser honesta y le dije que apreciaba que estuviera trabajando en sí misma. No creo que alguna vez seamos cercanas, dije, pero espero que podamos ser civilizadas en los eventos familiares por el bien de los niños. Ya han pasado por suficiente con el divorcio y no necesitan que los adultos creen más tensión. Ella estuvo de acuerdo, asintiendo rápidamente, y dijo que eso era todo lo que ella también quería. Terminamos nuestro café en silencio y nos fuimos en términos neutrales. No era amistad ni perdón, pero era una paz funcional que se sentía realista, dado todo lo que había sucedido. 6 meses habían pasado desde la boda, y Beto y yo estábamos parados en la tercera casa del día, viendo al agente inmobiliario señalar características que apenas escuchábamos. Seguí pensando en lo diferente que se sentía todo ahora. Mi matrimonio era sólido, construido sobre algo real en lugar de solo emoción y planificación. Tomábamos decisiones juntos, respetábamos las opiniones del otro y nunca sentimos que estábamos compitiendo o llevando la cuenta. Memo se había mudado a un departamento más grande y parecía más ligero cada vez que lo veía, como si hubiera estado cargando peso durante años que finalmente pudo soltar. Su novia Gaby era amable y genuina, y trataba a Sophie y a Beto Jr. como si importaran en lugar de como accesorios de su imagen. La familia se había establecido en una nueva normalidad que se sentía más honesta aunque fuera más desordenada. Caro se presentaba a los eventos pero se quedaba principalmente en su lado del salón y nadie fingía que todo era perfecto nunca más. Todos simplemente existíamos juntos con menos cortesía fingida y más límites reales. Sophie me llamó un martes por la tarde preguntando si podíamos reunirnos para tomar un café. Cuando nos sentamos jugueteó con su taza por un minuto antes de preguntar si podía pedir prestado el vestido de la abuela para su baile de graduación. Quería que lo ajustaran a un estilo más moderno, pero mantener la estructura básica y parte del bordado vintage. Me sorprendió y conmovió que quisiera conectarse con esa historia familiar, especialmente después de todo lo que su mamá había dicho sobre el vestido. Le dije que primero necesitaba hablar con la abuela ya que era realmente su vestido aunque yo lo hubiera usado. Sofía sintió y dijo que entendía, luego me mostró algunos bocetos que había hecho de cómo imaginaba que podría verse. Ese fin de semana visité a la abuela y le mostré los dibujos, y su cara se iluminó de alegría. Inmediatamente comenzó a hablar sobre qué ajustes funcionarían y cuáles no, planeando todo el proyecto con una emoción que no le había visto en meses. La parrillada familiar a fines de la primavera fue la primera vez que estuvimos todos juntos desde Pascua. Me paré cerca de la parrilla viendo a Memo voltear hamburguesas mientras sus hijos jugaban cornhole en el patio. Beto estaba charlando con mi papá sobre los resultados del béisbol y la abuela se sentó en su sillón de jardín favorito contando historias a cualquiera que quisiera escuchar. Caro también estaba allí, quedándose principalmente en su lado del patio con su hermana, pero la tensión era manejable en lugar de explosiva. Había traído una ensalada y mantuvo sus comentarios para sí misma, y cuando Sophie corrió para mostrarle algo, Caro realmente sonrió y pareció comprometida. La familia no era perfecta ni estaba curada ni había vuelto a la normalidad, pero era real y honesta ahora. La gente decía lo que pensaba, establecía límites cuando los necesitaba y dejó de fingir que los problemas no existían solo para mantener la paz. Beto me encontró parada allí asimilándolo todo y envolvió su brazo alrededor de mi cintura. Me incliné hacia él sintiéndome agradecida por todo lo que había cambiado. El vestido estaba de vuelta en su caja de conservación esperando el baile de graduación de Sophie y lo que viniera después de eso, pero las lecciones que había enseñado a nuestra familia sobre ser real y respetar lo que importa todavía estaban muy vivas. Ahí es donde terminaremos hoy. Estoy muy agradecida de que estuvieras aquí para escuchar. Espero que esta historia te haya alegrado el día.